10 minutos pasan de las 6 de la tarde. Es momento de hablar de cultura. Está acá conmigo en la mesa Fernando Carreiro. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Buenas ¿Todo tardes. bien? Todo bien, por suerte. Hoy muy contento porque finalmente vamos a hablar con alguien con quien desde que leí el libro, que tengo muchas ganas de charlar con él aquí en la radio, y bueno, hoy por suerte se ha dado. Estuvimos hablando del tema hace un par de semanas. Sí. El libro El peligro está en los vivos, representaciones y omisiones en el cine argentino desde el año 76 al 83. Sí. Pero para hablar del tema estamos en comunicación con José Luis Visconti, periodista platense. José Luis, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Acá Rocío, Fernando, no. te saludamos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, José es el culpable de que últimamente me haya encerrado bastante en casa, mirando nuevamente muchas películas. Te removió la cabeza. De ese periodo. Películas que incluso había visto no hace mucho, pero a través del análisis que José hace en el libro, realmente uno dice, ¿cómo se me pudo? Bueno, obvio, por eso lo escribió el libro él y no yo. ¿Cómo se nos pudieron escapar detalles que estaban, bueno, a la vista? Con el diario del lunes uno, todos somos directores técnicos, pero estaban realmente muy a la vista, cosas muy alevosas, otras no tanto, acerca de los mensajes que se daban en esa época tan negra y complicada de nuestra historia. Bueno, Fernando, a mí me pasaba algo parecido en realidad. Yo esas películas, la mayoría las había visto cuando era chico, o incluso algunas las volví a ver después, y muchas de esas cosas que después encontré se me habían pasado también. Exactamente, pero comentábamos con Rocío la vez pasada cuando hacíamos no una crítica, sino un comentario del libro, que hay películas emblemáticas de la época del Proceso, digamos, claro, La fiesta de todos, pero en tu análisis también hay películas que no tienen que ver directamente ni con bueno, como vos bien decís, no hubo directamente propaganda del Proceso en el cine propiamente dicho, pero sí películas más, a ver... Esas que parecen inocentes, graciosas, ¿no? O más progresistas, incluso estamos hablando de películas por ahí con un supuesto discurso más progresista que tenía que ver con la productora Aries, y que a través de tu análisis las vuelvo a ver y digo, es verdad, como uno también por ahí se comió, ¿no? En la película el mensaje que daban, y eso para mí es lo que enriquece muchísimo el análisis y el libro, José, el hecho de que analizaras películas que supuestamente están lejanas. Lo que pasa es que en realidad esa distancia que da el tiempo es lo que permite verlas de otra manera. Yo recuerdo, por ahí, ya que nombraste las películas del sello Aries, no estamos hablando de las que dirigió Aristarain, que son casos muy aparte, pero sobre todo El Arreglo, o No habrá más penas ni olvido, o Plata Dulce, si bien para la época funcionaban como películas que mostraban una cosa distinta del resto del cine del momento, cuando uno los ve ahora se da cuenta que hay cuestiones muy sutiles, como por ejemplo hasta qué punto llegaba la responsabilidad política que esas películas mostraban, ¿no? En El Arreglo las responsabilidades políticas no llegan hasta el intendente, por poner un ejemplo, ¿no? Llegan hasta el capataz. Claro, sí, como en Plata Dulce el problema es, como vos bien decís, de los privados y no de un sistema económico que venía del Estado y que era también demoledor. Exactamente, sí. Incluso ahí en Plata Dulce el Banco Central, que es el único ente estatal que aparece mencionado, aparece para solucionar los problemas que generan los privados. Lo cual es una cosa medio extraña porque la política venía del Banco Central, ¿no? Pero sí. Por ahí uno, cuando habla del cine del Proceso, en general se habla de las películas como, más emblemáticas, o que pueden resultar más a la vista como representativas de la época, como la película de los superagentes, Comandos Azules, ese tipo de películas donde había cierta violencia, más allá de que estuvieran destinadas a todo público, ¿no? Pero yo creo que hay lo interesante es que en el análisis, cuando uno se detiene un poco más, aparecen otros elementos en películas en las que uno por ahí no sospechaba que pudieran aparecer, ¿no? Exactamente, ahí donde es lo interesante
de este análisis. Otra cosa interesante y que se mantiene hasta nuestros días, vos mirá cómo muchas mentalidades no cambiaron tanto, como que vos nombraste las películas de superagentes. Sí. En la mayoría de las películas infantiles o que tienen que ver así con aventuras, siempre los malos eran extranjeros. Claro. Ah, mira. Siempre eran los otros, eran los extranjeros. Venía de afuera, siempre en general eran rusos, eran por alguna bomba, rusos o alemanes, o qué sabe, pero caos. Claro, pero siempre eran extranjeros. Y además con una caracterización de la Argentina como una tierra de progreso y de paz. De paz. En algunas películas incluso hay como un intento de poner el desarrollo de la energía nuclear para la paz en el centro del relato, lo cual es una cosa bastante extraña para esa época, En ¿no? Patolandia. En Patolandia, y hay uno de los superagentes, que ahora no recuerdo exactamente cuál es, que también tiene el centro en la cuestión nuclear. En esa época se había inaugurado Atucha, sí. Estaba en Embalse, pero eran como secundaria dentro de la política argentina lo nuclear, ¿no? Sí, lo que pasa que bueno, eso era también para mostrar cómo el país iba progresando. Claro. También hay películas que se muestran cuando se iba ensanchando la 9 de julio. Exacto, sí. Todos los progresos que se veían ahí, como lo ponían en relevancia, quizá ahí Claro, está sí, la propaganda. Pero si bien, como bien dice José en el libro, no hubo en sí como por ejemplo en la Alemania nazi, un cine directamente propagandístico. ¿Por qué? Bueno, en el libro figura el análisis de José, por qué quizás fue esto así, pero es interesante ver cómo sí hubo películas institucionales, algunas de las cuales se mantienen, pero que eran para alabanza, digamos, del proceso, Claro. pero en las películas no eran directamente propagandísticas. De hecho, quizás la más propagandista de todas es La Fiesta de Todos, que es la del Mundial del 78. Sí. Esa por ahí es la más evidente, pero hay una película que evidentemente está hecha por la aeronáutica, que es Dos Locos en el Aire, con Palito Ortega y Carlitos Balá, Sí. y prácticamente todo se desarrolla dentro de bases aeronáuticas. No hay prácticamente vida fuera de esas bases. Y ese tipo de detalles por ahí son los más llamativos, y que si uno no le presta demasiada atención a lo que está viendo en función de la época, por ahí pasan de largo. De repente se devela cómo se representa el espacio en ese caso, o también a las personas, ¿no? Quizá, no sé si lo ponen ahí en relevancia, cómo se ve a las personas, a las mujeres, quizá también en las películas. Ese es otro tema. Es otro tema que imagino que estará por ahí por el libro. Son dos temas aparte complicados. La cuestión del espacio, yo en algunas películas lo termino relacionando con el espacio de los campos de concentración, porque hay como sensaciones de encierro muy evidentes y además del encierro, una aparición de una autoridad que es la que decide quién puede entrar y quién puede salir del lugar. Entonces eso sí aparece en algunas películas, obviamente no en todas, y la cuestión de las mujeres aparece por ahí más ligada al tema de la concepción del sexo que tenían las películas de esa época, ¿no? Digamos, el sexo estaba limitado a la mostración de mujeres semidesnudas, porque la censura no permitía los desnudos totales, lo cual igual es una cierta contradicción, ¿no?, de la censura, que por un lado supuestamente no permitía los desnudos en películas extranjeras, pero permitía semidesnudos en películas nacionales, ¿no? Pero igualmente no en todas. Generalmente también hay un hincapié en que esos semidesnudos venían en las películas de Aries de Porcino Olmedo. Exactamente, mayormente en las películas de Aries o en las que hacían los hermanos Sofovich, que en esa época hicieron mucho cine, y pasaba esencialmente por ahí, y el sexo era mostrar mujeres con poca ropa o semidesnudas, y no pasaba de ahí. Exactamente, por ejemplo, lo más tradicional, las películas, por decir que son las más recordadas y las que más se siguen... Las siguen pasando, la de Porcino Olmedo, era que nunca podían concretar nada. Exactamente. Es verdad, quedaban ahí en el chiste, claro, quedaban ahí, claro, y siempre con el momento que iban a concretar pasaba algo... Hay incluso una de las películas, creo que eso finalmente no quedó en el libro, que es a los cirujanos se les va la mano, que termina en una situación en la cual virtualmente los protagonistas van a violar a las dos mujeres,
La película corta en la mitad. Que las duermen, ¿es esa la que las duermen al final de la película? A Moria y a Susana. Ahí está, mirá cómo te acordaste, al toque te acordaste. Claro, en esa, exactamente. Las duermen para poder acceder a ella, porque hasta ese momento lo habían intentado de muchas formas y no lo habían logrado. Entonces, en el final las duermen y la película... Ahí termina la película. Cuando se duermen, exacto. Mirá, lo que uno ve como picaresco, resulta en realidad, si uno le ve el sentido verdadero, es terrible. Me está dando terrible. Pensar que me gustaba en algún punto esa película, pero ahora que lo decís es como decir, no está bueno, para nada, directamente es algo negativo. No está mal ver las películas de ese periodo. Lo que creo es que lo que falta, cada vez que las pasan mucho por televisión, es el contexto. Claro, es que las pasan como en bolsa de gatos, te pasan la fiesta de todos y después te pasan, no sé, Luna de Avellaneda. Por ejemplo. Claro. Sí, es verdad. Sí. En un canal hacen conocido. Un random así de las películas exactamente. nacionales. Por ahí estaría bueno que se hiciera, mismo por ahí sería una buena idea en Inca TV, en canales que toman más en serio la difusión de nuestro cine. Hacerlo con presentaciones que hablen bien del contexto de la época, que se analice. Yo creo que hasta sería didáctico para que se hiciera con los chicos en las escuelas o en el secundario, digo yo, ¿no? Claro, sí, yo creo que habría que volver a esa época en la que, por ejemplo, Claudio España presentaba las películas en Space, en el canal Space. Yo creo que gente para hacerlo hay, y es nada más que una cuestión de voluntad, no es tampoco demasiado complicado. Exactamente. Así que realmente es un libro muy valioso. El peligro está en los vivos, que a mí me llamó mucho la atención en su momento el nombre del libro. Es verdad. Pero porque uno, la floja memoria que uno tiene, pero que tenía que ver con una escena terrible de una película infantil de la época, o no infantil, sino de las películas para toda la familia, vamos a decirlo así, en esa época. Y que en esa película que era la de Circo Tiani, ¿no? La que se dice, sí. Ahí se larga esa frase que por ahí pasa desapercibida, pero que realmente es muy emblemática de lo que pensaba el poder en aquel momento también. Es que la película del Circo Tiani es una de las que a mí me sorprendió justamente por la cantidad de cosas que hacían referencia a la situación del momento. Es una película que transcurre en una carpa de un circo, donde se produce un asesinato. Luego del asesinato la gente no se inmuta porque mataron a una persona. La función sigue, además de la investigación policial, y es la película donde más veces se nombra la palabra desaparecido, de todo el periodo. Que es del 81 la película. Es del año 81. Es decir, que ya se sabía de la existencia de los desaparecidos. El mismo presidente de facto, Videla, ya lo había mencionado como desaparecido. Tal cual. Entonces es un uso de las palabras que a mí particularmente no me parece inocente, no me parece casual, porque podría ser casual si se dice una sola vez, pero cuando se menciona 5 veces la palabra desaparecido, a mí me parece que hay algo más por detrás. Nada es inocente, sobre todo en una producción, en algo que está escrito e inmerso en esa época. Aparte que teniendo en cuenta que es de uno de los directores que más filmó en ese periodo, que es Enrique Carreras. Claro, pero además hay que tener en cuenta que en esa época, por la censura previa y posterior, los guiones había que presentarlos a la censura antes de filmar la película, y después de terminada la película iba nuevamente a la censura. Claro. Con lo cual hay dos instancias de control muy fuertes de los organismos militares de la época que, no sé, yo supongo que esa palabra, si no la incluyeron ellos mismos dentro del guión en su momento, bueno, evidentemente les debe haber gustado. Aparte es terrible esa escena, es decir, yo volví a ver la película justamente, terrible. Porque es terrible que sucede un hecho luctuoso como una muerte y para la gente es como si alguien se hubiera, no sé, descompuesto y ido al baño, es decir, nada. Sí. Nada, sí, todo. Además hay en muchas películas de la época, cuando hay un disparo, la gente no se mueve. No, hay otra cosa muy interesante que marcaste, cómo la gente en general no se mueve. Mismo en películas, en las famosas películas, mi papá le decía las películas long play. Las películas tipo Los éxitos del amor, todo que era mucha música, digamos, una trama, pero que era interrumpida permanentemente por canciones de los hits del momento, en el que, no sé si era Ritmo a todo color, en una que nombras, en que
los artistas ni siquiera, es decir, supuestamente van a dar el disco de oro, a premiar artistas, todo eso, y se hace en ATC, en lo que era ATC, claro. Que en aquel momento era todo ese monstruo de tecnología y demás. Sin embargo, los artistas no están ahí cantando y la gente interactuando con los artistas, sino que ahí, en el lugar donde supuestamente los artistas deberían tocar, cantar, y se los ven a través de una pantalla. Claro, sí, claro. Es así. A través de una pantalla, y la gente está ahí, está ahí como un decorado. Real, ¿no? La gente es un decorado. Sí, totalmente. Están quietos mirando el televisor, ni siquiera tienen reacciones. No reacción. Cuando terminan las canciones, nada. Sí. Hay además en esa película un detalle muy particular que lo nombro por una cuestión muy casual, digamos, pero en esa película uno de los personajes lo hace Jorge Barreiro, sí, que es, si no me acuerdo mal, el director de programación del canal, en la trama, digamos, sí. Y el nombre del personaje de Jorge Barreiro es Macri. Casualidad. Sí. Sí, obviamente, mucho antes de que Macri fuera conocido, pero me llamó mucho la atención el nombre justamente del personaje. Sí. Eso, mira, no lo tenía, sé que hace rato que no miro la película. Eso no te perdés nada. Lo que sí el otro día vi, gracias a tu mala influencia, José, porque muchas de estas películas la gente puede acceder a verlas si no la pasan por televisión en YouTube, por suerte. Claro. Muchas de las que estamos nombrando están ahí completas para poder analizarlas, verlas en familia, comentarlas en familia, que sería muy muy interesante. Sobre todo para los más chicos, ¿no? Que vean, ahí se ve gran parte también de nuestra historia reciente. Las vacaciones del amor, que era una que yo prácticamente no había visto de la serie del amor, que mirá que se cierra el ciclo y algo, eso es un hecho aparte que digo, ¿no? Que el director es el mismo de la primera y de la última, Fernando Ciro, en el que, mirá, vos que sos más jovencita, Rocío, cómo también no se ponía a lo que era el rock nacional en ese momento para los chicos, para los pibes, el rock, porque en un momento hablan de Miguel Gallardo o de artistas que no se caracterizaban por tener una banda importante, de nombres importantes que los secunden. Sí, grabó Miguel Gallardo, sí, grabó con fulanito en el bajo, tal en la batería, como los pibes podrían hablar de una banda de rock, pero lo hacían de un cantante pop. El rock no existía para los jóvenes. Había una intención de desplazar al rock, a lo que se conocía en ese momento como música progresiva o rock nacional, desplazarlo del lugar central del consumo musical de la juventud y focalizarlo en gustos de música melódica, que era una música mucho más accesible, más comercial, y además obviamente ligada en este caso a intereses o a los productores que querían vender, de lo que querían vender. Pero eso es curioso, porque me causó mucha como diciendo porque está fulanito en batería, cuando sabemos que los cantantes pop en esa época, ahora y en el 3000 también, siempre si no cambia, graban generalmente con músicos de sesión, que por ahí no son conocidos en sí. Un pibe no va a conocer quién era el bajista en una sesión de Chayanne, por dar un ejemplo. Es verdad, o Ricky Martin. Claro, o de Ricky Martin. Entonces, que nombrara como quien nombraba a los Rolling, a Mick Jagger y Keith Richards. Claro, es realmente muy, muy raro, porque además la escena pasa en el viaje de curso. Claro, es una cosa realmente muy rara. No, sí, tal cual. Bueno, es muchísimo lo que tenemos para hablar. Lo que queremos es recomendar el libro. Primero agradecerle a José Luis Visconti este rato que nos ha dado este sábado para poder volver a charlar acerca del libro, hacer que la gente vuelva a mirar como pueda las películas que se consigan de ese periodo, pero que lean el libro, porque van a ver una relectura muy interesante que ayuda a abrir cabezas. Y sobre todo, por ejemplo, uno que decir, a ver, ¿qué me va a contar José que yo ya no sepa? Vos que ya tenés, claro, tantos años, y sin embargo hay un montón de detalles que a mí se me habían perdido y que considero muy interesantes, algunos de los cuales hemos hablado acá y otros de los cuales no hablaremos, para que la gente lo lea. El peligro está en los vivos, que se consigue en las mejores librerías de Buenos Aires. Exactamente, en Buenos Aires por lo menos ya está distribuido. Falta después que se distribuya en el resto del país. Yo creo que a la larga va a estar más o menos bien distribuido en el resto del país, pero en Buenos Aires sí ya se consigue. Pero vale la pena, porque realmente es un libro que recomendamos, un libro que se lee, yo lo leí así, enseguida. No te digo en 2 días, pero porque tuve que volver atrás capítulos y demás, pero en 3-4 días lo leí, porque son esos libros que vos lo dejás de decir, no, sigo leyendo un rato más. Y te vas enterando. Y claro, y al mismo tiempo voy anotando las películas que tengo que volver a ver, al mismo tiempo.
Nos removiste un poco la mente entonces acá en lo que creíamos haber visto y lo que ahora vamos a ver cosas nuevas en aquellas películas. Bueno, voy a tener que hacerme responsable del consumo actual de esas películas por parte de la gente, entonces. Bueno, pero es muy saludable bueno. este ejercicio de volver a verlas luego de haber leído tu libro. Es un buen ejercicio mental. Así que aplicable a la actualidad, no sé, por ahí no. Y hay cosas que te digo, como te decía, hay cosas que uno puede ver que si no, relacionar por ejemplo, cosas, el hecho, como te decía, de que los villanos eran casi siempre extranjeros, exactamente. Eso de alguna manera sigue en la mentalidad de mucha gente hoy día. Y hay gente que sí, lamentablemente. Así que bueno, te agradecemos mucho, José Luis Visconti, la gentileza que tuviste y bueno, seguiremos recomendando el libro acá fervorosamente. Por supuesto. Muchísimas gracias, José. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. Chao, muchas gracias. Estamos en comunicación con José Luis Visconti, autor del Peligro está en los vivos, representaciones y omisiones en el cine argentino del 76 al 83. Continuamos en FM Federal. Respiramos el mismo aire. Federal 99.5. Por la vida, para la gente.